Bueno, hay diferentes fuentes de contaminación de ruido, diferentes fuentes que dan ruido, ¿no? Desde por los volcanes o los meteoritos, digamos, ¿no? Pero también cosas muy más cotidianas. ¿Cuáles son las mayores fuentes de contaminación auditiva en el Perú, por ejemplo, o en Lima? Ana lo mencionó hace un momento, principalmente están relacionados a todo lo que tenga que ver con el tránsito, así es, incluido las ruedas, los frenos, los motores, todo esto relacionado sobre el pavimento. Hay pavimento adecuado en algunas ciudades y en algunos lugares no. Normalmente los ruidos están relacionados a esta actividad. Sí. El resto está relacionado también al comercio, al transporte. Y con respecto a estos fenómenos naturales como el volcán, o también ocurren cosas así acá en Arequipa, con el volcán de Arequipa, ¿o no? Sí, sí. Bueno, en 1600, 18 de febrero, dicen los relatos, de 1600 se escuchó un gran estruendo en Lima. Y pensaban que era la flota real que perseguía un corsario. Pero en realidad fue el volcán Omate haciendo erupción, y el volcán Omate está en Arequipa, ¿no? Entonces está a 200 leguas, como dicen los escritos. Entonces hay fuentes naturales, pero hay que tener en cuenta un detalle, que ningún sonido natural que sea producido por la naturaleza sin acción mecánica o de motores genera daño. ¿no? O sea, somos los humanos los que... y no la tecnología, depende, digamos, que... evidentemente, del tiempo de exposición a este. O sea, cuando nos referimos a ruido, son sonidos emitidos por la actividad humana. Porque, por ejemplo, hay zonas en que están acostumbrados a las lluvias, a los truenos, a los rayos, pero eso no altera psicológicamente a la población. No. Es más, genera un espacio a veces hasta de seguridad, ¿no? Población es un tema cultural. Pero, digamos, los rayos y truenos... Por eso que un rayo y un trueno mata muy pocas personas en el mundo. Es decir, si cae cerca, fácil te mata, ¿no? Es, digamos, la única opción que te queda. Pero a que te dejes sordo hay muy pocas posibilidades porque te cae muy cerca. Entonces, por eso que a la distancia, las cataratas, por ejemplo, que generan un sonido las olas, increíble. Gente que vive en el mar está acostumbrada al sonido del... No, eso hasta tranquilizador, digamos, ¿no? Así es. Uno de los sonidos favoritos en encuestas globales hechas sobre los sonidos está relacionado al agua, siempre, río, mar, lluvia. A la caída de agua, ¿no? Eso te relaja. ¿No? Claro, ¿no? O como cuando erupcionó el Krakatoa, que no solamente hizo ruido, sino hubo un resplandor en gran parte del planeta, ¿no? Sí, sí, hay sonidos... es más, ahora mismo hay sonidos que están generando las mismas ciudades y le están llamando el sonido de Dios, la voz de Dios. Y no nos olvidemos que... primero fue verbo, ¿no? Entonces siempre está en relación también el sonido. Es muy importante en todas las culturas y a este sonido magnífico de la naturaleza, ¿no? Es toda una fenomenología interesante. Ahora, Ana, y nosotros en nuestro ambiente doméstico, que sí lo podemos gobernar, ¿no? Porque cuando uno sale a la calle, pues hay fenómenos que escapan a nuestro control, pero ¿cómo nosotros en nuestra vida cotidiana podemos preparar un ambiente liberado de ruido, ¿no? Porque ahora también en los hogares, en las casas, existen una serie pues, de aparatos, de máquinas que abusamos muchas veces de ellas, ¿no? Sí. Primero, cuidado con las marcas, en adquirir los electrodomésticos, por ejemplo, los eléctricos, los artefactos eléctricos, por ejemplo, una licuadora, ¿no? Una batidora, una lavadora. Entonces, estas cosas sumado, no tiene cómo, uno no da para insonorizarlos, ¿no? Porque también son pequeñas exposiciones diarias, pero no prender todo a la vez, ¿no? No usar todo a la vez, intentar alejarse de la fuente sonora, no está muy cercana de dónde proviene el sonido, ¿no? Más que todo el cuidado con los productos que adquirimos, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en nuestro país sucede, Alejandro, una gran contradicción, ¿no? Que los autos nuevos, que justamente son los que hacen menos ruidos, pagan impuestos, y los autos viejos, que son los que nos malogran la ciudad, están liberados. Sí, bueno, casi como conclusión va a ser siempre de esos estudios relacionados al ruido, hablando de Perú y de Lima principalmente, lo que ha sucedido desde hace 20 o 30 años, quizá desde que esta ciudad se forma como tal, es que ha habido demasiada permisividad. Claro.
en todos los campos, ¿no? Relacionados a la ecología, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la ecología acústica, la ecología sonora, entre un equilibrio entre el entorno sonoro y el hombre. Entonces, siempre ha habido una permisividad por parte de las autoridades, por parte de la gente que tiene que gestionar, digamos, todos estos problemas, y esto se ve pues en los autos, en las construcciones, en los centros comerciales. Hay una exposición de ruido en los centros comerciales increíble, ¿no? Hay parlantes que superan los 120 decibelios fácil. Sí, y los en niños Navidad están muy cerca, ¿no? Entonces, con los villancicos, ¿no? Donde Terrible. escuchemos, o donde veamos, como se quiera, vamos a ver esta permisividad y por ende, mientras se permita, se hace, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, en Lima se cometió el error de apostar por un transporte público con ruido. Eso es lo que iba a comentar. No, que claro, los países más desarrollados tienen los subterráneos o los no. Bueno, los metros. aquí sacaron el tranvía, que era eléctrico, no hacía ruido, y en algún momento se desechó, lamentablemente, la posibilidad de construir un metro. ¿No? O sea, digamos, una fuente sonora importante de los carros es por estas combis, por ejemplo, o estos buses grandes que tienen muy antiguos, ¿no? Si todo este grupo ¿no? se eliminara, digamos, ¿no? con un metro, con un subterráneo, con algo así, digamos, probablemente el ruido bajaría bastante, ¿o no? Sí. O si las revisiones técnicas fueran verdaderas también, ¿no? Porque está obligado a pasar, pero sabemos que no siempre se da de la manera que debe ser el control, ¿no? Y renovar poco a poco lo que se está haciendo también. Creo que es algo que empezó de esta manera, pero estamos viendo progreso y para cambiar la cultura es un poco difícil, pero es poco a poco, ¿no? Me imagino que pensando de nuevo también esas fuentes de contaminación ruidosa, digamos, pensando en las combis mismas que ya en la calle misma hay mucho ruido, pero también se estila mucho poner mucha música, por ejemplo, dentro de los buses, ¿no? Entonces, y más el cobrador que grita, y no a los de afuera que suban, gritan los... Entonces, realmente eso también se va sumando, digamos, es como realmente más fuentes de contaminación. Claro. Y ahí viene el factor estrés también asociado. Claro. Me imagino una persona que trabajó todo el día en una fábrica textil. Ya toma el micro, demora 1 hora, hora y media para llegar a su casa. Está expuesta a ruido también ahí, ¿no? Y esto se va sumando y aumentando el problema en sí. Claro. Además, por ejemplo, debería estar absolutamente prohibida esa publicidad con megáfonos en las calles, ¿no? Y no solamente a veces es publicidad por un frutero que pasa con su megáfono, sino, por ejemplo, en la coyuntura electoral, sobre todo en los distritos, los candidatos a las alcaldías distritales son los que más hacen ruido. Así es, no nos olvidemos que el sonido es un arma también, y es utilizado como tal, y con mucha conciencia de que este es un arma. El cambio de un claxon normal, digamos, estándar, con el que viene un vehículo, por un claxon mucho más potente, en un medio tan caótico como el nuestro, se interpreta rápidamente como una agresión, porque el claxon es un aparato de emergencia, una herramienta de emergencia que solo se utilizará en este caso. Claro. Y la emergencia es eso, es un momento 1 en 1000, ¿no? Entonces, el claxon aquí es utilizado como un sistema de comunicación prácticamente, y es un sistema de comunicación agresivo que se Yo estoy aplica, totalmente de acuerdo, me parecen lo más agresivo, esas tocadas de claxon así fuertes y son violentas realmente, yo creo que es una agresión para el otro, pero efectivamente lo usamos como con lo cotidiano, la manera solamente para decir algo, para llamar la atención, ya estamos tocando el claxon, así es, ¿no? es una actitud casi de... Pero en muchos casos son cambiadas, ¿no? Sí, son Ajá. cambiadas, sí. Son para ganar ahí Tienen la guerra de la dos selva, ¿no? Claxon, ¿no? Sí. Unos como cornetas con músicas, con unos ruidos terribles, ¿no? Los camiones, los micros buses, grandes. los ¿sí? buses. La ley de la ¿no? selva. Vamos a hacer una pausa para poder regresar justamente comentando sobre qué hacer frente a tanto ruido en la ciudad. Volvemos.